Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Amén, amén. Mire, dice así la palabra de Dios, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. ¿Me ayudan a orar, hermanos? Padre Amén. precioso, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, Dios, por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias, amado, porque tú sigues siendo Dios en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No tenemos otra intención en este momento, sino que glorificar tu nombre, Padre, glorificarte. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesucristo te entregamos este tiempo. Te entregamos las palabras, te entregamos nuestras mentes, nuestros corazones, para que todo lo que se hable y se haga, todo lo que se haga, Padre, en este servicio, sea de tu agrado y para tu gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Atamos todo demonio, principado, potestad, todo gobernador, todo espíritu inmundo, todo ser de las tinieblas, todo ángel caído, en el nombre de Jesucristo, que quiera dañar o molestar o enfermar, hacernos cualquier mal, cualquier prejuicio, cualquier daño, precioso Dios, a este servicio y a estos mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre amado, te bendecimos, Rey Santo, te bendecimos, Rey Santo, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Soltamos, desatamos las mentes y los corazones de aquellos que van a escuchar tu palabra, precioso amado, en este momento y en el tiempo futuro, por tu video, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, amado. Gracias, Señor. Aquí estamos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga rica y poderosamente. La razón por la que hemos leído este pasaje, mis hermanos, es porque, primero, porque el martes pasado estuvimos hablando acerca del interés que hay en nuestra iglesia de regresar al tiempo de la iglesia primitiva, y ya empezamos, estamos orando, mis amados hermanos, en esa dirección por muchas razones, pero también, mis amados hermanos, porque la iglesia al principio muestra principios que nos pueden ayudar a nosotros a mejorar nuestra vida cristiana. Nosotros estuvimos hablando de la necesidad que hay de regresar a la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que ella tenía, lo que a la iglesia le fortalecía, cómo se movía la iglesia al principio y cómo Dios hacía en ella, mis amados hermanos, señales y prodigios y milagros mediante el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esa necesidad siempre, mis amados hermanos. La iglesia al principio es el ejemplo de nosotros, es el marco que necesitamos para que la fotografía de la iglesia postrera se encuentre siempre dentro de ese marco, para que no se pierda, para que no se desvíe, para que no tome otros caminos, otros senderos, otras costumbres, otros hábitos. ¿Quién fortalecía la iglesia al principio? ¿Quién estaba con ella? ¿Quién era el que le daba la guianza, el sustento, el poder, la alegría, la unidad? ¿Cómo le hacía esta iglesia? Mis amados hermanos, acordamos que íbamos a estar orando en esa dirección, pero también acordamos que íbamos a estar leyendo el libro de los Hechos. Por favor, queremos que nos acompañen todos ustedes que me escuchan a leer el libro de los Hechos. Cuando oramos para regresar, o teniendo la intención de regresar a la iglesia al principio, a la iglesia primitiva, cuando oramos tenemos más oportunidad nosotros
de parecernos más a ella, de ser más como ella y de guiarnos y fortalecernos más como ella que como si no lo hiciéramos. Cuando nosotros leemos los hechos, entonces nos animamos y así nos informamos de cómo es que la iglesia al principio se movía, cómo es que vivían, qué hacían. Y al ir leyendo los pasajes, al ir leyendo el libro de los hechos, nosotros vamos a entusiasmar, a animar, a fortalecer nuestra fe, nuestro ánimo y nuestro todo, porque no solamente estamos orando, sino estamos conociendo cómo es que era la iglesia al principio. Y mis amados hermanos, les encargamos estas dos cosas. Número uno es que nos ayuden a orar, a regresar a esos principios de los hechos. Y número dos, a continuar leyendo el libro de los hechos, todos, para que así todos estamos informados o estamos sabidos acerca de qué se trata lo que estamos hablando. Y mis amados hermanos, el pasaje que hemos leído en este día se trata nada más y nada menos que un principio básico que tenía la iglesia al principio. La iglesia al principio tenía principios básicos, fundamentos bíblicos. Ella se basaba en algo para vivir. Ella no solamente era iglesia, sino que actuaba y vivía como iglesia. Y uno de los principios básicos de esta iglesia primitiva era que era una iglesia de oración, una iglesia que oraba, una iglesia que rogaba a Dios. Entonces, miramos este pasaje que no nada más y nada menos que se acerta a lo que estamos hablando acerca de esta iglesia. Hechos 1:14 dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo perseveraba esta iglesia? Unánimes en oración. Amén. Unánimes en oración. Unánimes en oración. Es un principio básico de la iglesia para que tenga vida, para que Dios se mueva, para que Dios obre, para que Dios nos auxilie, para que Dios nos guíe, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos fortalezca, para que Dios haga sus señales, sus prodigios, sus milagros, sus maravillas, mediante el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, mire, nosotros vamos a aprender de esa iglesia. Vamos aprendiendo, amén. Amén. Esta iglesia, mis amados hermanos, aprendió a orar. Figúrese usted. Nosotros hemos aprendido quizá muchas cosillas, muchas cosas. Quizás aprendimos los números, aprendimos el alfabeto, aprendimos las vocales, aprendimos a leer, aprendimos a escribir, aprendimos cosas de la vida que nos han ido ayudando. La iglesia al principio aprendió con el maestro, aprendió de Jesús, pero también aprendía, mis amados hermanos, de los escritos antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y ella se fue afiliando y se fue alineando y alineando y alineando a aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Mire, hablando de tiradores, hablando de francotiradores, tiradores al blanco, hablando de soldados diestros, de soldados maestros, si observamos en las películas, los mejores tiradores son los más preparados. ¿Sí me escucho?
Sí, amén. Amén. Las mejores tiradoras al blanco son las mejores preparadas. Son los que acertan más al blanco. Son los que mejor tiran, los más preparados. Aquellos que se han practicado los tiros y se han hecho diestros a llegar a ser muy acertados. Muy bien, mis amados hermanos, si en las películas miramos esto, también en la vida real miramos esto. De la misma manera, los mejores entrenados en la palabra pueden dar mejor al blanco en sus oraciones. Amén. Amén. Los mejores preparados en la palabra pueden dar mejor al blanco en sus oraciones. Y es lo que buscamos. Por ejemplo, mire, la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, usted se va a dar cuenta, mis amados hermanos, que la palabra de Dios dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 5 cosas. Número 1, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y número 5, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y una de las buenas obras mejores, poderosas bajo el cielo es la oración. Diestros para orar, que saben dar al blanco. Entonces, a nosotros, la iglesia, nos conviene aprender qué son las cosas que nos ayudan a acertar mejor al blanco en la oración, para que sean respondidas nuestras oraciones, pero también cuáles son las cosas que nos hacen errar al blanco, haciendo que nuestras oraciones no sean contestadas. Miremos algunas de ellas. ¿Cuáles son las cosas que me hacen errar al blanco en la oración? Ya que yo necesito ser un diestro. La pregunta aquí es, ¿de cuál de los dos tiradores le gustaría ser a usted? ¿El buen tirador? ¿O el tirador? ¿O el tirador que pasa día y noche tirándole a un venado, pero el blanco está allá, el alce está allá, pero usted le tira al viento, le tira a las nubes, le tira a los árboles, le tira a todos lados, pero menos al blanco? ¿De cuál de los tiradores le gustaría ser a usted? Bueno, obviamente a todos nos gustaría ser un buen tirador. ¿Qué hace que nuestras oraciones erren al blanco y tirándole como al viento? Bueno, miremos algunas de las cosas que nos ayudan o que nos perjudican, mejor dicho, y que nos hacen errar al blanco. Según la palabra de Dios, ya que nosotros vamos a ser adiestrados o entrenados en la palabra de Dios. Porque la escritura decía así, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En este caso, la obra de la oración. No nos vamos a preparar de acuerdo a los consejos de mi tía, los consejos de mi abuela. Bueno, quizá nos ayudaban en algunas cosas, pero en este caso, acerca de la oración, necesitamos ser preparados de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice así, algo que nos hace errar al blanco, algo que está allí y nos hace errar al blanco. No queremos ser los mejores soldados. Número 1, el pecado. El pecado es ocasión de errar al blanco. Ocasiona que Dios cierre sus oídos para no oír. Lectura bíblica, Isaías 59:2. Repetimos, porque la instrucción tiene que ser de la Biblia, porque es la que adiestra para la buena obra o las buenas obras para Dios. Y una de las mejores y más poderosas es la oración. Instrucción bíblica, Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios,
y sus pecados han hecho ocultar su rostro de ustedes para no oír. En otras palabras, el pecado hace mover el arma, hacer disparar para todos lados, pero menos al blanco. Número 2, ¿qué hace errar al blanco? Dios no escucha al que practica, el que pone su voluntad para seguir pecando. Lo hace desviar al blanco que quiere. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En otras palabras, si yo hubiera puesto mi voluntad para ser inicuo, para hacer pecado, para hacer maldad, el Señor no me habría escuchado. Una es que pecó, pero la otra es que Él pone su voluntad para hacerlo. Hebreos 10, 26, 27 lo confirma diciendo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no hay más sacrificio. En otras palabras, no hay perdón para tal persona, porque yo puse mi voluntad para pecar, para hacer aquellas maldades, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Escucha, Juan 9:31 dice así. Juan 9:31 dice así. Juan 9:31 dice así. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Son oraciones, muchísimos tiros, pero ninguna da al blanco. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Este empieza a ser entrenado y sabe cómo debe vivir para empezar a acertar sus tiros al blanco. 3. La oración. La oración que nos hace desviar del blanco. Número 3. La oración del rebelde a la palabra se vuelve abominable para Dios. No solamente Dios no escucha, sino que esas oraciones se convierten abominables en la presencia de Dios al momento de empezar a orar. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Se convierte en abominación para Dios, algo detestable. En 1 de Juan 2, del 4 al 5, dice así, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él, por esto sabemos que estamos en él. En otras palabras, la persona que conoce a Dios, obviamente, va a intentar guardar la palabra de Dios para que al momento de sus oraciones vengan, no apartó su oído. Él sabe, él siente que va a dar al blanco al momento de disparar, es decir, al momento de orar. Número 4, Dios no escucha a los rebeldes, al que aparta su oído para no oír la palabra. Continúa el mismo sistema, el mismo problema. Zacarías 7 del 11 al 13 dice así, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, lo endurecieron tanto, para no oír la ley ni las palabras. Escucha, relaciona a la ley y relaciona a las palabras como la misma cosa. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto grande ira de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que como él clamó y no escucharon, así ellos clamaron en oración, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Es muy peligroso apartar el oído de la palabra de Dios para no oírla, porque entonces al momento de orar,
Dios también aparta los suyos para no oír. Y no queremos eso. Queremos aprender a dar al blanco. Número 5. Dios no escucha al que cierra su oído al pobre. Proverbios 21:13 dice así: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, orará, y no será oído. Número 6. Así Dios dice al homicida o al que odia a su hermano. Usted tiene a alguien a quien odiar, ya tiene el rifle apuntado, desviado del blanco de la oración. Isaías 1:15 dice así: cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplican la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. De la misma manera que un homicida, mis amados hermanos, es una persona o un hermano o una hermana que odia, que tiene odio en su corazón y fácilmente odia al vecino, odia a la vecina, odia a su madre, odia a su padre, odia a quien sea. Él odia porque odia. Bueno, 1 de Juan 3:15 dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. De manera entonces que un hermano que aborrece es un homicida. De este modo es calificado como el homicida de Isaías 1. Que Dios, aunque la persona esa multiplique sus oraciones, dice él, yo no oiré. Es peligroso odiar, ya que el campo del reino de Dios o el campo de la iglesia o el campo que le pertenece a Jesucristo, donde Él reina, es un reino de amar. Está prohibido el odio, porque entonces nosotros quedaríamos descalificados en cuanto a la oración. Pudiera orar la persona día y noche lo más que quiera, pero sin respuesta. 7. Dios no escucha a los soberbios y malvados. Job 35:12 y 13 dice: allí clamarán, pero él no oirá, por la soberbia de los malvados. Entonces la soberbia pone un muro, la soberbia bloquea los cielos, la soberbia aparta de Dios, la soberbia hace alejar a Dios en el momento de la oración. Dios resiste al orgulloso, dice la palabra, pero hace favores a los humildes. Santiago 4:6. ¿Cuáles favores? Los que yo necesito en la oración. 8. Dios no escucha las oraciones donde falta perdonar. Toda falta de perdón agarra el blanco de la oración y en lugar de darle al blanco, la desvía lo más que puede. Dice así la palabra de Dios: y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Marcos 11, del 25 al 26. El rencor hace un bloqueo entre nosotros y Dios. 9. Dios no escucha a los vanidosos o vanidosas. Job 35:13. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. 10. Dios no escucha a los que se enaltecen a sí mismos o se justifican a sí mismos. Es un error, es un errar al blanco continuo. El fariseo, Lucas 18, del 11 al 13, dice así: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Escuche, oraba consigo mismo, pero no oraba a Dios. Porque quien quiera que se enaltece a sí mismo, se justifica a sí mismo, ora a sí mismo. También la persona que vive y practica y pone su voluntad para el pecar, ora a sí mismo. Todo el tiempo vive uno para sí mismo, mas nunca ora a Dios. Las oraciones no pasan del techo quizás. Dios quiere que lleguen a su presencia y por eso es Dios el que tiene que poner las normas, las reglas, las leyes, los mandamientos, su palabra, su voluntad y todo. No es el hombre moldeando a Dios, es Dios moldeando al hombre. Dios no escucha o hace al blanco los que se enaltecen a sí mismos. Lucas 18, del 11 al 13.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, son injustos, son adúlteros, ni aun como este publicano, pobrecito chango, como diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy un pecador. Jesús dice, Lucas 18:14, os digo que éste descendió a su casa justificado o perdonado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Compare las justicias, alguien que se justifica a sí mismo o que ora a sí mismo. ¿Por qué no ora a Dios? Porque se está justificando ante Dios. Romanos 10, del 3 al 4, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, así como este fariseo, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nota, el plan de Dios no es que se enaltezca el hombre o se justifique el hombre. El plan de Dios es que se enaltezca a Dios y que seamos justificados por Él. Amén. Una persona que todo el tiempo está diciendo, mira, yo le ayudé a aquel fulano, yo le ayudé a Sutana, yo le compré esto, yo les hice esto, mira que le pasé este dinero, mira que hice esto otro, mira que el otro, mira aquello que yo hice, mira aquello más. Déjeme decirle que no es un buen camino. Porque no es justificado aquel que se enaltece a sí mismo, aquel que se aprueba a sí mismo o que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios aprueba y a quien Dios alaba. Deja que sea Dios el que tome ese caso y que haga que otros lo digan, pero no por tu boca. 11. Dios no escucha a los que aborrecen los actos buenos y aman el pecado, maltratan a su iglesia o al pueblo de Dios. Es muy peligroso. Miqueas 3, del 2 al 4. A vosotros que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que les arrancan su piel y su carne de sobre sus huesos, que comen asimismo la carne de mi pueblo. No está hablando la carne física del pueblo, sino que lo escarnecen con sus bocas. Se los come, los estragan con sus bocas. Los despedazan con sus bocas, los maltratan. ¿A quiénes? A la iglesia de Cristo, a los lavados con la sangre de Jesús, a los lavados por la sangre del Cordero, que comen asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis sus piel de sobre ellos y les quebrantan sus huesos y los hacen pedazos como para la olla y como carne en caldero. Entonces ellos clamarán a Jehová, y no les responderá. Antes esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo por cuanto hicieron malvadas obras. Con sus hechos hicieron desviar su tiro al blanco. Erraron a la oración. 12. Dios no escucha al maltratador de mujeres, que no habita con ellas sabiamente, dándoles honor como a vaso más frágil. Primera de Pedro 3:7. Asimismo vosotros, maridos, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, mis amados hermanos, en otras palabras, usted le está acertando a la oración, usted quiere dar al blanco en la oración, pero resulta que el maltrato a la esposa desvía la oración para no dar al blanco. No ayuda ni fortalece al tiro, sino lo desvía completamente. Pero esto no es todo, señores. De la misma manera que Dios manda a los varones, escucha, Dios manda, mandar, da la orden, da la palabra al hombre hacer eso con la mujer. De la misma manera Dios manda a la mujer respetar, honrar y someterse a su marido,
Cuando estos dos no cumplen sus papeles, eso hace automáticamente que su oración sea destruida, sea borrada, sea quitada. Y a los dos, de la misma manera, así como ellos apartaron su oído para no oír lo que Dios mandó, así también al momento de orar, la oración se convierte abominable. Llega hasta ese peligro. Por esa razón, nosotros necesitamos, yo necesito, usted necesita, la iglesia necesita acertarse en sus oraciones. ¿Qué tal si una mujer es irrespetuosa, grosera, agresiva con el esposo? Viene y se presenta a Dios bien quitada de la pena. Y también él, bien quitados de la pena, todos bien frescos. ¿Y qué dice? Tu oración se convirtió abominable. Ahora no hay negocio. Bueno, seguimos. 13. Dios no escucha al que pide para gastar en sus propios deleites. Formas egocéntricas, egoístas o pecaminosas en contra de la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en sus deleites. Señor, yo estoy pidiendo, mira, yo estoy casado, pero estoy casado con Carla, pero me gusta Pancracia. Señor, ¿tú crees que yo pudiera tener una aventura con ella? Que nadie se dé cuenta, nadie me va a mirar. Mira, Señor, en el Antiguo Testamento había hombres que tenían 10 mujeres, 15, un montón. Salomón tuvo hasta 1000. ¿Y por qué yo nada más una, Señor? Bueno, son oraciones vanas. De lo mismo ella. Señor, yo estoy casado con Carlos, pero me gusta Pepe, Señor. ¿Qué te parece? Mira, oraciones vanas. Mira, Señor, yo necesito el carro que corra más recio del mundo, el carro más veloz. Pero ¿qué tal si con ese carro te matas tú, te matas tu familia, matas al vecino, matas al mundo y medio? Dios no escucha oraciones vanas. Compare. Comparación con 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él sí oye. Él nos oye. Seguimos. 14. Dios no escucha cuando todavía no es el tiempo oportuno. Nuestro padre Abraham tuvo que esperar 40 años para recibir la promesa que Dios le había dado. ¿Hay algo difícil para el Señor? De aquí a un año volveré y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. Puede ser que todavía no sea el tiempo de Dios. Si cuando oramos servimos indignamente a Dios, servir a Dios sin compromiso, de mala gana, ni respeto o amor, puede llevarnos a oraciones sin respuesta. Malaquías 1, del 7 al 9. 16. Dios no escucha a los que se apartan de Él. Es decir, primero viene una persona y se entrega todo a Dios. Cree todo, lo escucha todo y empieza a poner en práctica las enseñanzas de Jesús como buen discípulo. Pero después el diablo viene, lo decepciona, los amigos lo decepcionan, el mundo lo decepciona, quien sea, cualquier cosa lo decepciona. Él se aparta de la verdad y empieza otra vez a alimentarse, a hacer las cosas que antes en el mundo hacía, a revolcarse en pecado nuevamente. Jeremías 14 del 10 al 12, así dice Jehová a este pueblo, como les ha gustado vagar. No han refrenado sus pies, se van cuando quieren. Por tanto, Jehová no los acepta, se acordará ahora de la maldad de ellos y castigará sus pecados. Y me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. ¿Cuál? Cuando oren, el tiro al blanco. Y cuando ofrecieren holocaustos y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. 17. La oración de los que rinden culto a los ídolos o a Satanás o a brujerías o a santería, a cerrar al blanco. En lugar de agradar a Dios en las oraciones, dado a que las oraciones, mis amados hermanos, son el perfume de los santos, según Apocalipsis
En lugar de agradar a Dios en las oraciones, una persona idólatra enciende la ira de Dios. Si usted quiere enojar a Dios al máximo, adora cualquier cosa. Una vaca, un chivo, una imagen, una foto, un gato, una fotografía, cualquier santo, cualquier nombre, San Pedro, San Cudo, San Cocho, cualquiera que le pongas, y adóralo. Adóralo, reverencialo, pídele a eso y verás que enciendes la ira de Dios. Y cuando tú vengas a la oración, cuando tú vayas a buscar el rostro de Dios, todo esto se vendrá en cara. Jamás se reconcilia una persona con Dios de esa manera. Jeremías 11 del 11 al 14, Ezequiel 8 del 15 al 18. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominación mayores que estas. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana o poca para la casa de Judá hacer las abominaciones? Ve, abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la tierra de maldad y han vuelto a provocarme a ira, es decir, encender la ira de Jehová, la ira del Dios Creador, y he aquí que se llevan el ramo a sus narices, lo gozan ellos, adorando a otro. Por tanto, yo también obraré con furor, encendido en ira. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán, es decir, tirarán sus oraciones a blanco, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los escucharé, no los oiré. Es severamente peligroso ser idólatra. Muy bien, mis amados hermanos, esas cosas, no es todo, obviamente, estamos tratando de rejuntar las cosas así lo pronto que se pudiera para hablar de cosas que nos desvían del blanco de la oración para que sean contestadas. Pero ahora hablemos las cosas que acertan al blanco, más que sea un poco. La oración debe llevar fe, confianza en Dios. Santiago 1 del 6 al 7 dice, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Orará día y noche, todo el tiempo. Por más que quiera, se cansa de orar. Pero dice el verso 7, no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, todas las oraciones erradas, ninguna al blanco. ¿Por qué? Porque él está seguro que no va a recibir nada. Comparación con Mateo 21-22. Debe llevar fe su oración para acertar al blanco, a la primera. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirán. De nuevo, y todo lo que pidan en oración con fe, lo recibirán. Mateo 21-22. Oraciones acertadas, acertadísimas, a blanco con poder. Número 2. Las oraciones deben tener persistencia. La persona cristiana o la cristiana debe ser persistente. Aprende a ser persistente el pueblo de Dios. Lucas 18 del 1 al 8, ustedes se recuerdan de la viuda y el juez injusto, donde ella le pedía, venía él y le pedía y venía y le rogaba, y ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero porque ella era persistente, le hizo justicia. Así también dice Jesús, Dios no hará con sus escogidos que claman a él día y noche, persistencia. Mas cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, dice. ¿Hallará fe en la tierra? Muy bien, la oración debe de ser persistente. Una persona que no es persistente en su oración, es decir, que le tiró al blanco y le erró a la primera, pero ya no lo intenta de nuevo. Eso, mis amados hermanos, habla de esta manera. Eso quiere decir que no hay interés.
La oración debe tener persistencia, diciéndole a Dios, yo estoy en lo que estoy. La oración, número 3, debe tener santidad. Nota, ya leímos Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Si ya está declarado, mis amados hermanos, que Dios no escucha si yo persisto en los pecados, pero yo quiero ser un mejor tirador, entonces automáticamente me lleva a mí a tomar una decisión acerca de mis pecados, arrepentirme, rechazarlos, aborrecerlos y vivir para Dios. De esta manera está seguro la persona que su conciencia al momento de orar no le acusa, no le va a acusar. Añade a tu vida o pon a tu vida temor de Dios. Porque dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Añade temor de Dios a tu vida y añade el hacer siempre la voluntad de Dios. Recuerda, nosotros queremos ser entrenados en la palabra. Queremos ser diestros y queremos dar al blanco. Los mejores tiradores son los que dan al blanco. Al primer tiro, tiro por persona. Tiro por persona y van al suelo. Tiro por mono. De los que no, pueden tirar día y noche, echando a perder todas las balas. Es decir, todo el tiempo perdido. No queríamos eso para la iglesia. Queremos que sea buena en tirar. De manera entonces que la palabra, siendo instruidos por la palabra, dice, añade temor de Dios a tu vida, siempre. Y añade el hacer la voluntad de Dios siempre. Siempre. Buscando hacer la voluntad de Dios en nuestra vida hace posible dar al blanco. Número 4. Debe tener conocimiento de la voluntad de Dios. 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. De nuevo, debe tener conocimiento de la voluntad de Dios para poner en práctica la voluntad de Dios. Yo no puedo, usted no puede poner en práctica lo que no sabe o necesitaría inventarse algo para ponerlo en práctica, pero no sabe si es de Dios o no, o si es la voluntad de Dios o no. Y esta es la confianza. Te da confianza darle al blanco que tenemos en Él, que si pedimos en oración alguna cosa conforme a su voluntad, Él sí oye. En otras palabras, le das al blanco. Y número 5, a tu vida ponle un corazón contrito y humillado para con Dios. A Él, o Dios, a esa persona no despreciará jamás. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, aunque mencionamos todas estas cosas, pero usted necesita algo urgente, está pasando por una situación adversa, algo le incomoda, algo le inquieta, algo le roba la paz. Usted sabe que no tiene tiempo para pensar en tantas cosas que usted necesitaba hacer, pero sí puede hacer una certera. Usted puede contristarse, venir arrepentido, quebrantado, humillado a la presencia de Dios en ese momento o en ese día. Y todas las cosas que usted no se hubiera recordado para ponerlas, para recordarlas, para saber qué hacer, en este momento usted alcanza la apertura de los cielos. Porque dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En ese momento esa persona es ayudada. Esa persona es auxiliada. Esa persona, Dios se mueve en relación a aquella situación, a aquel problema,
o aquella circunstancia o aquella enfermedad. ¿Qué es lo que usted quisiera donde Dios hiciera un milagro extraordinario? Usted quebrántese delante de Dios, québrese delante de Dios, humíllese delante de Dios, y ese corazón humillado, quebrantado en la presencia de Dios, clamando a Él misericordia. De esta manera, Dios se mueve a favor de usted. No será menospreciada esa oración. Él agarra por el Espíritu Santo el blanco y lo redirige a la oración. Romanos 8, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad con gemidos indecibles. Pues qué hemos de pedir, cómo conviene, de la manera que conviene, no lo sabemos. Él es el que toma las manos, que toma la mente, que toma el corazón, que toma el rifle y lo acerta al blanco para que Dios escuche sus oraciones. Apocalipsis 5:8, y cierro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. No solamente logras dar al blanco poniendo estas 5 cosas, sino que conviertes tus oraciones en un perfume para Dios. Si tú quieres sacar una sonrisa a Dios, haz oraciones junto con los santos, que son las oraciones de los santos. Es perfume para Dios, oraciones santas, santas, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad. Amén, mis amados hermanos. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Queremos dirigirnos ahora a aquellos que van a escuchar estos videos, que Dios es un Dios grande y que Dios es un Dios muy hermoso. Él siempre quiso ayudarnos. Él estableció la oración específicamente porque Él quería una amistad contigo, una amistad conmigo. Él quería relacionarse, hablando, comunicándose, acompañándonos. La intención es muy, muy buena. La oración establecida por Dios como medio para acercarnos a Dios, comunicarnos con Él y tener una relación con Él. Muy bien. El comienzo de esta relación, para las personas que me van a escuchar en el video, es a través de Jesucristo. Yo no puedo tener una reconciliación con Dios Padre si todavía no me reconcilio con Dios a través de Jesucristo. Necesito reconciliarme con Dios y no hay reconciliación aparte de Jesucristo. Dios lo envió al mundo para reconciliar consigo al mundo. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Si tú quieres reconciliarte con Dios, yo te aconsejo entonces que recibas a Jesús como Señor y suficiente Salvador. De esa manera tú te reconcilias con Dios y de esa manera empieza tu vida cristiana. De esa manera tus oraciones ya tienen un derecho legal ante la presencia de Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús, no en otros nombres. Es en el nombre de Jesús que tus oraciones pueden ser escuchadas. Según Juan 14, es como Dios enseña a orar, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, en nombre de Jesús, yo lo haré, dice Jesús. Hay una relación establecida, una relación que se establece. ¿Cuándo? Cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. Yo empiezo una vida de oración. 2, yo empiezo a tener derechos legales a ser escuchado en el nombre de Jesucristo. Y número 3, es la única manera que yo necesito para ser salvo. Si tú quieres reconciliarte con Dios, si quieres ser escuchado y si quieres ser salvo, entonces yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. A todos en aquel video, mis amados hermanos, iglesia, ustedes ya son salvos, pero vamos a hacer esta oración para los que escuchen de nuevo el video. Precioso amado, en el nombre de Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador. Padre, yo ni siquiera sabía si mis oraciones eran contestadas. No sabía que necesitaba reconciliarme contigo y no sabía que yo necesitaba ser salvo. Necesito que mis oraciones sean escuchadas.
necesito reconciliarme contigo y necesito ser salvo. Yo creo, entiendo y reconozco que es a través de Jesucristo que yo puedo reconciliarme, puedo ser escuchado y puedo ser salvo. Señor Jesús, en este momento yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Creo en lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te ruego que entres a mi corazón. Te ruego que seas tú mi Señor y Salvador. Te ruego que me perdones, Padre. Perdóname por todas las maldades en ignorancia que yo hice. Perdóname, Señor. Limpia mi mente y mi corazón. Lava mis pecados. Señor amado, en el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Por favor, escucha mis oraciones. En este momento yo quiero reconciliarme contigo a través de Jesucristo y yo quiero y necesito que Jesucristo sea mi único y suficiente Salvador. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración, entonces le voy a recomendar que haga estas cosas. Dado que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene al Padre si no es por mí, le voy a recomendar entonces que se relacione con la persona de Jesús acerca del único medio para ser salvo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Solo Jesús salva. Número 2. Le voy a pedir a usted, en el nombre de Jesucristo, que lea la palabra. Número 1, que lea la palabra de Dios, de Juan, Apocalipsis, y luego se regresa a Génesis a continuar leyendo, así dándole vueltas a la Biblia, leyéndola, para conocer más a Jesucristo y acerca de la salvación. Número 2, le voy a recomendar a usted que ore todos los días, pero que no ore conforme lo había venido haciendo sin instrucción bíblica. Es decir, que todo hombre necesita orar al Padre en el nombre de Jesús. Lea Juan 14. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Yo esto, yo aquello, yo el otro. Así usted conocerá más acerca de la vida de Jesucristo, las razones por las que Él vino al mundo y dónde se encuentra en este momento y por qué razón. Y número 3, le voy a pedir a usted que busque juntarse o relacionarse con una iglesia cristiana. Relaciónese, busque una iglesia cristiana donde usted pueda tener contacto con ellos. En el nombre de Jesús. Pues bien, espero que este servicio haya sido de bendición para su vida. Amén, amén.